Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un breve recordatorio. Más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos, pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. Realmente nos ayuda. Nunca pensé que sería el tipo de mujer que terminaría contando su historia de esta manera. No porque no crea en compartir el dolor, sino porque nunca imaginé que el dolor entraría en mi vida así. Siempre fui cuidadosa, siempre dedicada. Jugué según las reglas. Creía en el amor, en la lealtad, en nosotros. Mi nombre es Alía y esta es la historia de cómo mi matrimonio se vino abajo y de cómo decidí no ser la víctima de ello. Conocí a Fahad cuando tenía 25 años, era encantador, exitoso y todo lo que había imaginado que sería mi futuro esposo. Tenía esa confianza tranquila del tipo que no pide atención, pero de alguna manera la obtiene igual. Salimos durante un año antes de casarnos y durante ese tiempo no vi nada más que bondad en él. Ninguna señal de alerta, ninguna corazonada que me dijera que huyera, solo amor. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron honestamente perfectos. Viajábamos, construimos una vida juntos, teníamos sueños de los que hablábamos por la noche mientras yacíamos en la cama. Él me llamaba su mundo, su paz en una vida ruidosa y yo le creí. Cada palabra, cada promesa, cada te amo dicho de madrugada. Dejé mi trabajo un año después de nuestra boda porque decidimos empezar a planear una familia y yo quería enfocarme en mi salud y en nuestro hogar. Él fue más que comprensivo, de hecho insistió, déjame cuidarte, dijo, ya has trabajado lo suficiente. En ese momento se sintió romántico. Ahora, mirando atrás, me pregunto si fue una manera sutil de asegurarse de que me quedara exactamente donde él quería, dependiente y fuera del camino. Todo empezó con cosas pequeñas, noches largas en la oficina, viajes de trabajo que surgían de la nada, cenas perdidas, excusas que no terminaban de cuadrar. Quería creer que solo estaba estresado, sobrecargado de trabajo, no quería ser la esposa insistente que cuestiona cada movimiento. Esa no era yo era su compañera, su confidente, o al menos eso creía. Luego llegó la distancia, la emocional, dejó de preguntarme por mi día, dejó de notar cuándo me arreglaba, las conversaciones se volvieron frías, su teléfono siempre estaba bloqueado, siempre boca abajo sobre la mesa. Si lo alcanzaba, incluso por accidente, lo agarraba como si fuera una bomba a punto de explotar. Aún así, me contaba historias a mí misma, tal vez estaba pasando por algo en el trabajo, tal vez solo necesitaba espacio, tal vez yo no estaba haciendo lo suficiente como esposa, la culpa ahora lo sé, no era mía, pero la cargué igual. Una noche llegó tarde a casa oliendo a una mezcla de perfume y arrepentimiento. Le pregunté dónde había estado. Dijo, una cena con un cliente. Le pregunté quiénes estaban allí. ¿Dudó? Luego dijo, solo la gente de siempre. Fue la primera vez que supe que estaba mintiendo. Algo en la forma en que evitó mi mirada, en cómo cambiaba el peso de un pie al otro. Todo se sentía demasiado ensayado. No lo confronté, entonces necesitaba pruebas, necesitaba estar segura porque acusar a tu esposo de infidelidad no es algo que puedas retirar, así que esperé en silencio observando. Empecé a revisar su auto cada vez que regresaba, la guantera, el maletero, los recibos que dejaba atrás. Un día encontré un pequeño boleto de cine arrugado en el asiento trasero, era de un cine al otro lado de la ciudad, un lugar al que nunca me había llevado. La hora coincidía con una de las noches en las que dijo que estaba en una llamada de conferencia. Mi corazón se hundió, pero no era suficiente, necesitaba más. Así que me convertí en algo que nunca pensé que sería, una mujer espiando a su propio esposo. Instalé una aplicación de rastreo en su teléfono mientras dormía, copié sus credenciales de la nube, empecé a revisar sus mensajes, sus correos, sus fotos y entonces lo encontré. Una carpeta llamada Proyecto L. Dentro había fotos, él y ella, habitaciones de hotel, selfies en la playa, un reservado de restaurante donde se tomaban de la mano como adolescentes y un video, un clip corto en el que él se reía susurrándole algo a ella. No pude escuchar lo que dijo, pero la forma en que la miraba, no había visto esa mirada en años. Se llamaba Lara. La reconocí, trabajaba en su oficina. La había conocido una vez en una cena de la empresa. Era educada, bonita, de voz suave y claramente se estaba acostando con mi esposo.
Recuerdo haberme quedado sentada allí durante horas paralizada, mirando la pantalla y cada imagen se sentía como una bofetada. La risa del video resonaba en mi cabeza. Lloré, por supuesto, ¿quién no lo haría? Pero extrañamente después del llanto llegó el silencio. Un silencio frío, calmado, no el silencio de la rendición, sino el silencio de la decisión. No iba a confrontarlo, todavía no. No iba a gritar ni a llorar frente a él. No, eso me haría ver débil. Necesitaba un plan, uno lento, calculado. Le había dado años de mi vida. Él tomó mi confianza, la retorció y se la entregó a otra mujer. No iba a dejar que se fuera limpio. Al día siguiente le sonreí como si nada hubiera pasado. Le pregunté si quería té, le preparé el almuerzo, incluso lo besé en la mejilla al despedirse. No sospechó nada, hombres como él nunca lo hacen. Mientras él estaba fuera, empecé a construir mi venganza. No del tipo desordenado, no con escenas públicas dramáticas, no. Yo quería que sintiera lo que yo sentí, que perdiera algo que ni siquiera se daba cuenta de que tenía hasta que desapareciera. Primero me reuní con un abogado en silencio, quería entender mis derechos, qué podía tomar, qué podía perder él. Resultó que había estado poniendo la mayoría de nuestros bienes a su nombre, pero no era tan inteligente como pensaba. Había vacíos legales y yo iba a usar cada uno de ellos. Luego empecé a documentarlo todo, capturas de pantalla, correos, registros de llamadas, fotos, fechas, horas. Lo guardé todo en una carpeta llamada Ideas de Vacaciones. Nunca la abrió. Después interpreté el papel de la esposa perfecta durante semanas. Cocinaba, reía, fingía estar ocupada con cosas de la casa y todo el tiempo me estaba preparando para el día en que voltearía su mundo de cabeza. Y ese día llegó antes de lo esperado, era nuestro aniversario, 7 años, sabía que lo olvidaría y lo hizo, dijo que tenía una cena de equipo, no dije nada, sonreí y lo vi salir de la casa con la misma colonia que solía usar para mí. Esperé 10 minutos, luego lo seguí, no estaba en una cena, estaba en un hotel con Lara. No lo confronté allí, no quería drama, en cambio regresé a mi auto y sonreí. Esa fue la última pieza de evidencia que necesitaba. Tomé una foto del auto estacionado afuera, la marca de tiempo, todo. Cuando volvió a casa más tarde esa noche fingiendo estar cansado, lo besé buenas noches y le susurré, te amo. Esa fue la última vez que dije esas palabras, porque la siguiente parte de esta historia ya no trata de desamor, trata de recuperar mi poder y créeme, lo hice. La mañana después de nuestro aniversario me desperté antes que él, me senté al borde de la cama y simplemente miré al hombre con el que alguna vez pensé que envejecería. Se veía tan tranquilo, tan inconsciente como un niño durmiendo sin culpa y tal vez no sentía culpa. Tal vez esa era la parte más aterradora, que pudiera traicionarme tan profundamente y aún así dormir como si nada estuviera mal. Pero no lloré, no grité, simplemente me levanté, me preparé té y empecé a ejecutar el plan que había pasado semanas armando. El primer movimiento fue financiero. Había aprendido a través de mis reuniones silenciosas con el abogado que, aunque la mayoría de nuestros ahorros estaban en cuentas a su nombre, la casa había sido comprada a nombre de ambos. Legalmente yo tenía tanto derecho sobre ella como él. Pensó que porque yo no trabajaba no tendría nada sin él. Estaba equivocado. Empecé el papeleo en silencio. Solicité una separación legal, no el divorcio todavía. Eso vendría después. En la separación me daba tiempo, me daba protección y, lo más importante, congelaba ciertas acciones financieras que él podría tomar sin mi conocimiento. No quería que empezara a mover dinero en cuanto sospechara que algo andaba mal. Notó que algo era diferente en mí, pero no lograba identificar qué. Yo estaba más tranquila, más organizada, más compuesta, seguía sonriendo, seguía interpretando el papel de la esposa silenciosa, pero ya no hacía preguntas, ya no me importaba dónde estaba ni con quién estaba texteando. Eso lo inquietó. Hombres como Fahad prosperan con el control emocional, mental, financiero. Cuando lo pierden no saben qué hacer. Y cuanto más distante me volvía, más intentaba probarme. Llegaba temprano algunas noches como tratando de sorprenderme haciendo algo mal. Me preguntaba dónde había estado, yo sonreía y decía, solo salí. Esa respuesta solía venir de él, ahora era mía. Empecé a salir más, no con amigos. No quería que se corriera la voz, pero iba a cafeterías, librerías, caminaba por el parque. Quería sentirme normal de nuevo, viva. Quería recordarme que aún era una persona más allá de este matrimonio. Una tarde entré a una pequeña librería en el centro y conocí a alguien, no de forma romántica, sino alguien que me recordó que no todas las personas usan máscaras. Se llamaba Santa, era la dueña del local y tenía una energía cálida y reflexiva. Empezamos a hablar. Durante la semana siguiente se convirtió en mi lugar tranquilo, alguien que no conocía toda mi historia, pero ofrecía amabilidad de todos modos.
Con su aliento empecé a escribir un diario otra vez. No había escrito nada en años, pero ahora lo escribía todo. Cada sentimiento, cada mentira, cada silencio frío en la cena ayudaba. Me ayudaba a recordar quién era antes de ser solo su esposa. En casa, la aventura de Fahad continuaba. Yo sabía de cada encuentro, cada mensaje, cada estancia en hotel. Había configurado un servidor de respaldo donde se sincronizaban todos los datos de su teléfono. No tenía idea, incluso sabía cuándo planeaba llevar a Lara a una escapada de fin de semana a una villa donde una vez nos hospedamos para nuestro tercer aniversario. Eso dolió, pero permanecí en silencio. Dejé que todo sucediera porque el silencio era parte de la trampa. Y entonces un día el silencio se rompió, no por mí, sino por alguien más. Recibí un mensaje en redes sociales de una mujer llamada Sabine. Dijo que necesitaba hablar, que era sobre Fahad. Mi corazón se detuvo por un momento. Pensé que tal vez era Lara, pero no lo era. Sabine era otra mujer, otra historia, otra mentira. Había estado involucrada con Fahad meses antes de que conociera a Lara. Descubrió lo de mí más tarde y cortó todo, pero se sentía culpable y quería advertirme. Al principio me sentí entumecida, luego le hice una sola pregunta. ¿Estás segura de que era él? Me envió fotos, capturas de pantalla, el mismo encanto, las mismas palabras copiadas y pegadas de una mujer a otra, incluso usaba los mismos apodos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba lidiando con un infiel, estaba casada con un hombre que había convertido la traición en rutina. Sabine me dio todo de agradecer, luego agregué su carpeta a mi colección. Para entonces tenía meses de evidencia, ya no necesitaba atraparlo en el acto, tenía una biblioteca de pruebas. Así que pasé a la siguiente etapa. La exposición pública no era mi objetivo, no era el tipo de venganza que quería. Yo quería que se sintiera aislado, humillado, pero de una manera que nadie más viera venir. Me puse en contacto con su jefe de forma anónima. Envié un correo desde una cuenta privada preguntando evidencia de la relación con Lara, quien también trabajaba en su empresa. El comportamiento inapropiado entre colegas, especialmente a nivel gerencial, iba en contra de la política de la compañía. El correo terminaba con: esto debería preocupar a su departamento de recursos humanos. Una semana después, Fahad llegó a casa furioso. Están haciendo una investigación interna, dijo. Alguien les envió fotos, alguien está tratando de arruinarme. Yo fingí sorpresa. Eso es terrible, dije. Caminaba de un lado a otro culpando a compañeros celosos, tal vez a un empleado resentido. Ni una sola vez pensó que podría ser yo. Esa era la belleza de todo. Otra semana pasó, Lara fue despedida, a Fahad le dieron una advertencia y lo suspendieron temporalmente. Su reputación en el trabajo recibió un golpe. Los ascensos a los que aspiraba se le escaparon de las manos. De repente, el hombre que pensaba que era intocable se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Pero yo no había terminado. Una noche vino hacia mí más suave de lo habitual, vulnerable. Sé que he estado distante, dijo. He tenido muchas cosas en la cabeza, pero quiero arreglar las cosas. Lo miré en silencio por un momento, luego pregunté: ¿Lara es parte de ese plan? Sus ojos se abrieron apenas un segundo, luego intentó negarlo. ¿De qué estás hablando? No respondí, simplemente me levanté, fui a mi cajón y saqué una carpeta, se la entregué. Léela, dije. Dentro había copias de todo, las fotos, los recibos, los mensajes, todo. Pasó las páginas como si fueran veneno. Su rostro palideció, su boca se abrió y luego se cerró. No tenía nada que decir. He sabido esto durante meses, le dije. No dije nada porque quería que pensaras que estabas a salvo, quería que sintieras que tenías el control. Ahora sabes que nunca lo tuviste. Intentó disculparse, llorar, rogar, pero yo no estaba allí para su redención, estaba allí por mi libertad. Ya he hablado con mi abogado, dije. Pronto habrá una notificación formal de divorcio. No estoy pidiendo nada más que mi parte, pero tú dejarás esta casa y lo harás en silencio. Al principio se resistió, me amenazó, incluso dijo que se quedaría con todo, que me arrepentiría, pero yo ya había asegurado la protección legal y tenía un arma final, una conversación grabada que tuvo con un cliente donde hacía varios comentarios poco éticos sobre negocios en los que estaba trabajando. No tenía intención de usarla a menos que me obligara. Al final cedió, empacó sus cosas, se mudó en una semana y así de simple la casa quedó en silencio, pero no vacía. Ya no, estaba llena de paz, de fuerza, del sonido de mi propia respiración, constante, tranquila, libre. Yo no era la mujer que él dejó atrás, era la mujer que se levantó de todo y aún no había terminado. La parte final de mi historia aún estaba por llegar porque sanar no se trataba solo de escapar, se trataba de construir algo mejor y demostrarle a él y a mí misma cómo se ve el verdadero poder
El día que Fahad dejó la casa, me paré junto a la ventana y lo vi cargar sus maletas en el auto. No miró atrás, estaba bien, no esperaba una despedida dramática, ya no estaba de luto, estaba recuperando. El silencio que dejó no estaba vacío, era reconfortante. Por primera vez en años dormí sin el peso de la sospecha oprimiendo mi pecho, sin falsas buenas noches, sin mentiras envueltas en colonia y llamadas nocturnas. Solo yo, honesta y completa. Pero este no era el final, sabía que sanar no era pasivo, necesitaba acción, intención y no iba a simplemente seguir adelante en silencio, iba a construir algo a partir de los escombros que dejó. Empecé con pequeños pasos, saqué mi currículum intacto durante años y lo actualicé, me comuniqué con antiguos colegas, expliqué brevemente que estaba regresando al trabajo. Para mi sorpresa me recibieron con calidez y apoyo. En un mes conseguí un puesto en una pequeña pero respetada agencia de marketing. El sueldo no era extravagante, pero la libertad sí lo era. Cada pago se sentía como un pedazo de mi independencia regresando a casa. En el trabajo prosperé. Mis ideas eran notadas, mi voz era escuchada. No era la esposa de alguien ni el problema de alguien. Era yo capaz, respetada, viva. Fahad, mientras tanto, no lo estaba pasando bien. Supe por contactos en común que estaba luchando. Su nombre había quedado manchado en el trabajo y, aunque logró conservar su puesto, fue ignorado para cada ascenso. Lara lo había bloqueado. Al parecer, no tenía idea de su historial con mujeres como Sabine y cuando todo salió a la luz, cortó completamente. Él intentó comunicarse algunas veces mensajes como "podemos hablar" o "cometí errores, pero aún me importas". No respondí ni una sola vez. El silencio fue mi límite final y lo protegí con fiereza. Unos meses después de que el divorcio se finalizara, me mudé de la casa, no porque tuviera que hacerlo, el acuerdo me daba pleno derecho a quedarme, sino porque no quería vivir en un lugar lleno de fantasmas. La vendí y usé parte del dinero para empezar algo nuevo, un pequeño estudio creativo. Mi sueño, enterrado durante mucho tiempo bajo el matrimonio, ahora emergiendo del suelo como si me hubiera estado esperando todo ese tiempo. Le llamé Alia Studio, simple, audaz, mío. Contraté a 2 diseñadores y a un redactor junior y comenzamos con pequeños clientes, logotipos, campañas en redes sociales, branding para eventos, pero en un año teníamos un portafolio sólido y una reputación de trabajo de calidad. Los clientes llegaban no por quién había sido, sino por lo que estaba construyendo. Un día me invitaron a hablar en una conferencia de liderazgo femenino. Yo, la mujer que alguna vez pensó que su historia terminaba en traición, ahora contaba esa historia no con vergüenza, sino con orgullo, no para quedarme en el pasado, sino para mostrar a otras cómo se ve levantarse. Después de la charla, una joven se me acercó. Parecía recién salida de la universidad, nerviosa, con los ojos llenos de un dolor no dicho. Creo que mi prometido me está engañando, dijo en voz baja. No sé qué hacer. No le di asesoría legal, no le dije que se quedara o que se fuera, solo le dije lo que había aprendido. No estás loca, tu intuición es real, pero antes de hacer un movimiento, protégete emocional y financieramente. No reacciones, planea, porque cuando respondes con calma y claridad, recuperas el control. Ella sintió lentamente como si esas palabras fueran el ancla que necesitaba y fue entonces cuando supe que mi historia había encontrado su propósito, no solo venganza, no solo libertad, sino poder compartido, multiplicado, entregado hacia adelante. La traición de Fahad no me definió, me reveló, derribó la ilusión para que pudiera construir la verdad. Nunca fui débil, estaba esperando, observando. Y cuando llegó el momento, no solo me fui, me elevé. Pasaron los meses, luego un año y un día lo vi de nuevo. Fue en la boda de un amigo, uno de esos cruces sociales raros que no esperas, pero para los que te preparas. Se veía más delgado, cansado, como si la vida lo hubiera presionado con fuerza y nunca hubiera aprendido a devolver el golpe. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, solo un segundo, y en ese momento vi reconocimiento no solo de mí, sino de lo que perdió. No se acercó, yo tampoco, pero cuando me di la vuelta sonreí. Porque esta vez no estaba fingiendo, estaba genuina, profunda, completamente en paz. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue la venganza que nunca vio venir. No rabia, no escándalo, no destrucción. Solo silencio, éxito y la alegría inquebrantable de una mujer que se eligió a sí misma. Así es como termina mi historia. No con un corazón roto, sino con un comienzo que siempre fue mío para escribir.